Buenos días, bienvenidos a todos a este su seminario FIPOL del mes de septiembre del 2020. Hoy vamos a estar hablando sobre cuidado de los profesionales de la salud durante la pandemia y vamos a estar contando con la participación de la licenciada Fernanda Montana, la doctora Normari Torres, la profesora Lourdes Ruda, esta servidora y el profesor José Carlos Sánchez, que lamentablemente no se puede reunir con nosotros hoy, pero yo voy a entonces estar presentando en su nombre también. Sin más, los dejo entonces con la licenciada Montana o doctora Torres, ¿cuál va a empezar? Fernanda. Sí, sí. Voy a compartir entonces, a ver. A ver, me dejan saber si estoy compartiendo bien. Sí, ya lo veo. ¿Me está viendo bien? Sí. ¿Sí? Bueno, no los estoy pudiendo ver a ustedes, pero ahí veo la presentación. Licenciada Montana, y todos los presentadores pudieran decir una o dos oraciones sobre su expertise, sus títulos, su afiliación institucional, etc. Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Les doy la bienvenida y me presento. Mi nombre es Fernanda Montaña, yo soy psicóloga, yo estoy en Buenos Aires, en Argentina. Yo soy miembro del equipo de psico-oncología del Hospital Alemán y coordino la sección de psico-oncología en el Hospital Británico de Buenos Aires. Soy miembro también del Comité de Psico-Oncología de la Asociación Médica Argentina, donde soy también coordinadora académica de su posgrado en Psico-Oncología. Soy también docente de la Universidad Católica Argentina, donde soy también codirectora del curso superior en Psico-Oncología y el curso avanzado en Psico-Oncología, junto con la coordinación de los fellowships en psico-oncología que se están desarrollando en el Hospital Británico de Buenos Aires. Así que va a ser un placer compartir esta tarde con ustedes sobre un tema tan importante que voy a comenzar a presentar. No sé si quieres presentarte también, Normari, antes de dar inicio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Normari Torres, soy psicóloga clínica. Ahora mismo estoy haciendo mi postdoctorado en psicología clínica y en el área de investigación oncológica y cuidadores que enfrentan el cáncer en una etapa avanzada. Así que bienvenidos a todos y a todas y gracias por estar aquí. Bueno, bien, vamos a dar inicio sobre el tema que hemos elegido compartir para hoy, dando quizás un poco continuidad a lo que ya fuimos conversando en nuestra sesión anterior junto al doctor Gonzalo Brito cuando hablamos del autocuidado, y nos interesaba poner sobre la mesa hoy el tema de fatiga por compasión. A ver, ahí estamos. Y quizás pensaba en inicio dejar señalado, estamos escuchando y estamos conversando mucho todos acerca de los aprendizajes o los interrogantes que nos están dejando, nos están abriendo esta pandemia, y creo que uno de ellos es sin duda el autocuidado de los profesionales, cómo nos estamos cuidando, qué herramientas, qué destrezas estamos utilizando, y cómo está impactando en nuestra propia salud mental. Entonces elegí, para poder empezar a dilematizar este tema, un recorte de una revista de España donde dice: fueron bautizados como los héroes, ¿no? Y en la sesión pasada, una colega, era Marilyn Toledo, creo que fue, que dijo algo interesante, dijo: no somos héroes, ¿no? Y me quedé pensando sobre aquello, y me pareció interesante traerlo, ¿no? No somos héroes, el punto es poder trabajar registrar nuestras vulnerabilidades, nuestros puntos de dificultad, nuestros puntos de cansancio, de desgaste, de necesidad de pedido de ayuda, de necesidad de autocuidado, ¿no? Y sobre eso poder empezar a trabajar. Y esta revista dice también
como después de algún tiempo y de algunos aplausos, aquí en la Argentina a las 9 de la noche se estilaba hace algún tiempo atrás aplaudir a los que decían héroes de la salud, ¿no? Con ese título tan pesado. Es ahora cuando comienzan a manifestarse las verdaderas huellas, ¿no? Diversos trastornos en los profesionales como problemas del sueño, hiperactividad, reactividad emocional excesiva, recuerdos recurrentes. Ahora vamos a extendernos un poquito más acerca de esto. Estrés, agotamiento, y ahí trae el concepto de burnout, ¿sí? Que suele traducirse también como el síndrome del trabajador quemado. Hemos pasado ya por otras pandemias, y aquí simplemente para nombrarlas, no me voy a detener en esto, simplemente para que las podamos ver y podamos hacer brevemente con la mirada algún recorrido por algunas pandemias por las cuales han o hemos pasado. Y creo que en esta pandemia, en la que todos acordamos que con la conmoción mundial está siendo inédita para todos, como decía en inicio, nos acerca mucho más en poder interrogarnos cómo nos estamos cuidando los profesionales de la salud. Así que los objetivos de esta presentación van a ser fundamentalmente el poder, como recién situaba, presentar algo de información histórica en el contexto de fatiga por compasión en el contexto de pandemia, poder examinar el rol de los factores psicosociales como el género, la composición familiar, las diferencias en tanto el lugar de residencia, el tipo de trabajo, ¿sí? Qué sucede con los distintos trabajos, los distintos roles trabajando en la pandemia, qué nos sucede con el aislamiento y con la exposición, todo esto durante el COVID-19, y finalmente poder cerrar comenzando a situar solo algunas destrezas, habilidades para poder desarrollar nuestro autocuidado ante la fatiga por compasión. Voy a dejar ahora sí a Normari para poder extendernos un poco más sobre algunas definiciones. Normari. Y es muy importante que nosotros también pongamos en contexto, en ocasiones escuchamos mucho de burnout, escuchamos fatiga por compasión, y para poder conocer qué es fatiga por compasión debemos de también saber qué es la compasión. Y es que la compasión es esencialmente esa bondad básica que nosotros tenemos y esa conciencia profunda del sufrimiento propio, y que hay otros seres humanos que también ese deseo y ese intento por ese alivio. Y así que ahí vemos que la compasión se lleva en un proceso de curación para nuestras turbulencias de la mente y también de esas relaciones que tenemos con los demás. Así que buscamos desarrollar y mejorar esas habilidades compasivas y autocompasivas, no solo la compasión, sino la autocompasión a través de esta práctica. Siguiente. Luego de esto surge lo que es la fatiga por compasión, poniéndolo en el contexto de la compasión. Pues la fatiga por la compasión sería la combinación de este querer ayudar y esto por el estrés traumático secundario, y la combinación con ese burnout ante el sufrimiento de los demás. Se caracteriza por un estado de cansancio, agotamiento, donde aparecen alteraciones biológicas, sociales, psicológicas, debido a exposiciones prolongadas a estrés por compasión. Bien. Dentro de lo que es la fatiga por compasión o desgaste por empatía, tenemos lo que es un concepto introducido desde 1995 y que se observa en profesionales de la salud que experimentan esos efectos de trauma de personas que ellos mismos cuidaban. Tenemos que el burnout, que en muchas ocasiones lo tendemos a confundir y tenemos que distinguirlo, ¿verdad? Porque el burnout no solamente es que envuelve la bondad de la compasión, sino que el burnout tiene y se va más específico a ese estrés laboral crónico. Y esa incidencia ocurre entre profesionales que están en el sector de los servicios, donde se trabajan hacia las personas, y podemos ver que hay unas características de deterioro cognitivo, de una experiencia de desgaste psicológico y aparición de estas actitudes. Se puede confundir, pero veamos que la fatiga por compasión se le añade otro singular aspecto, y es el que estamos expuestos constantemente y nos envolvemos en esos valores y en esa parte de lo que es la bondad humana, y envuelve características más psicológicas o mentales dentro del proceso de sanación. Próximo.
Ahí Fernanda nos va a estar hablando sobre esos 3 grupos de esos síntomas principales de lo que es la fatiga por compasión. Bien, y hace ratito atrás, cuando señalaba algo de lo experiencial en un diario de España, hablaban un poco de esto, ¿sí? De algunos de los 3 grupos de síntomas que se presentan frente a la fatiga por compasión. Uno de ellos es la reexperimentación, es ese revivir, el recordar vívido, ¿sí? El recordar con una gran carga emocional, el traer nuevamente a nuestros recuerdos escenas, pero el traerlos con gran carga emocional. Otro de ellos tiene que ver con la evitación o el embotamiento físico, ¿sí? Que se evidencia fenomenológicamente como ese estado de distanciamiento físico y o afectivo, ¿sí? El evitar estar cerca del otro o el evitar contactarse afectivamente con el otro. Y por otro lado, ¿sí? Cuestiones de lo biológico, ¿sí? Que algo de esto nos estuvo también señalando el doctor Gonzalo Brito cuando tuvo su presentación en el seminario pasado, algo de la hiperactivación, el hiperarousal, el estado de tensión, la alerta permanente y reactivada. Si hay algo que sucede en lo biológico, que nos dan signos en el cuerpo, ¿sí? De que hay un estrés, ¿sí? Importante que se está activando en nuestro cuerpo y que nos está hablando de este grupo, de este síndrome. Ahora, ¿por qué sucede la fatiga por compasión? Y vamos a ser muy sintéticos, creo que habría mucho por desarrollar, ¿sí? Para poder hablar acerca del por qué sucede, pero quizás ciertos sintéticos podríamos decir que es el resultado de un proceso, ¿sí? Esto va sucediendo en un proceso progresivo y acumulativo, que está causado por el contacto prolongado, continuo e intenso con los pacientes. La exposición al estrés, donde esa energía compasiva, ¿sí? Normari nos hablaba de la compasión, ¿sí? La energía compasiva puesta en pos de ese alivio del sufrimiento del otro, que se utiliza, supera los procesos restaurativos, ¿sí? Excede el estrés permitivo y se pierde el poder de recuperación. Algo así como la dificultad para ir autorregulando mucho Gonzalo Brito y no tuvimos tiempo la sesión pasada de hablar un poco más acerca de autorregulación, para poder ir como registrando esa acumulación de estrés y para poder ir acotando, para ir viendo cuáles son nuestros recursos, nuestra posibilidad de sostenerlo y poder ir registrando a su vez la necesidad del autocuidado. Por eso me pareció interesante situar aquí una balanza, ¿sí? En que podamos ir situando aquello que carga de aquello que vamos pudiendo restaurar o aquello que vamos pudiendo autocuidar. Y Normari nos va a compartir algo acerca de las estadísticas de la pandemia y la fatiga por compasión. Así que vemos que la fatiga por compasión ha sido diferente y relacionada negativamente a lo que ha sido la satisfacción por compasión. Y el nivel de fatiga por compasión va a variar entre profesionales oncológicos, siendo mayormente observado entre enfermeros y médicos. Y hay factores como el autocuido, las condiciones laborales y la salud que repercuten en este desarrollo de lo que es los síntomas de fatiga por compasión. Así que por eso la importancia de nosotros como psicooncólogos de dar este énfasis a lo que sería la fatiga por compasión. Vemos que en la siguiente slide vamos a ver que dentro de... Próximo, Fernando, aquí. Okay, la fatiga por compasión dentro de la pandemia, vemos que esa prevalencia por compasión entre los proveedores fue relacionada de una forma baja con lo que es esa parte de la satisfacción y la fatiga por compasión. Y vemos que una baja satisfacción por compasión, el yo sentirme que estoy haciendo lo que tengo que hacer dentro de mi trabajo y ayudando a un otro, se relaciona con una alta fatiga por compasión, vinculando entonces esto de alguna forma con lo que es el rendimiento laboral y el turnover. Así que vemos también que dentro del campo de lo que sería la psicooncología, las enfermeras, los médicos, o ahora mismo durante la pandemia, pues vamos a ver que muchas personas o están buscando otros lugares de trabajo o buscan entonces dónde yo puedo moverme. Y esto es una investigación reciente que se utilizó y vemos que entonces cómo
Mientras eso, como ahora hay otras investigaciones que sugieren que el apoyo administrativo está asociado a altos niveles de satisfacción con la fatiga por compasión. Así que vemos que sí, las instituciones también hacen cosas y nosotros como grupo hacemos algunos esfuerzos, pues los vamos a poder trabajar. Adelante. Siguiente. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar un poquito acerca del autocuidado, algo, sí, algo breve, quizás habría mucho más por extendernos, y agradezco especialmente la presencia de Soledad Cano, que está por allí, del INCANSER Chile, con quien hemos trabajado mucho acerca de las guías para autocuidado para nuestras propias instituciones, y lo quiero destacar también porque fue también una herramienta de autocuidado para ambas el poder hacer comunidad y escribir juntas, ¿no? De esto vamos a hablar también, de la importancia de hacer comunidad con otros para poder trabajar y sostenernos, ¿no? Entonces vamos a situar solo algunos ítems, ¿sí? Programar y tomar breves descansos para atender sus necesidades, ¿sí? Yo diría para registrar las necesidades y poder atenderlas. Programarnos espacios de relajación, si los vamos programando, si los vamos incluyendo dentro de nuestra rutina, hay cierta alarma, inclusive hasta de lo biológico, que nos avisa que tenemos que descansar. Es importante poder programarnos esos espacios de relajación y esos espacios de descanso. Tomar un tiempo cada día para realizar alguna actividad que nos brinde bienestar, tener detectado cuáles son esas actividades que nos dan bienestar, que nos hacen bien, que nos hacen sentir alegres, y poder dejar un espacio para esto también. Intentar realizar actividad física, sabemos de los beneficios, inclusive en lo biológico, la connotación de la actividad física. Identificar el agotamiento excesivo, de esto hablábamos hace ratito cuando mostrábamos la balanza, ¿sí? Identificar el peso, el agotamiento excesivo y regular los tiempos. Identificar también actitudes que puedan ser obstáculos para el autocuidado. La práctica espiritual puede ser de beneficio, principalmente si ya lo fue en el pasado. Hemos conversado mucho acerca de esto con el sacerdote de nuestro hospital, en el Hospital Británico, donde nos decía que los profesionales, principalmente la gente de enfermería, se acercaba mucho a él pidiendo ayuda en lo espiritual, para tratar de encontrar alivio a este estado de agotamiento. Limitar la recepción de noticias en cantidad y calidad, y también vamos a subrayar esto de conectar con fuentes confiables. Estamos trabajando con el equipo acerca de esto, ¿sí? También acerca de qué está sucediendo, dónde están buscando la información las personas acerca de la pandemia. Aceptar amablemente nuestros límites, nuestras dificultades, nuestra vulnerabilidad. Como decíamos al inicio, no somos héroes. Poder aceptar estos límites para poder registrar nuestras dificultades, nuestros cansancios, nuestro desgaste, y poder también inclusive, y como otro de los puntos, pedir ayuda. Conectar socialmente, más allá de que estamos en un momento de aislamiento desde lo físico, es importante poder conectar desde lo social. Tenemos otros medios hoy disponibles para poder conectar y sostenernos con otros. Crear comunidad, como les decía antes, ¿sí? Con Soledad, con este grupo de FIPOL, con FIPOL también, y hoy todos juntos aquí nos encontramos para conversar acerca de este tema, y estamos creando comunidad, y creo que son espacios reparadores también. En los espacios de comunidad compartimos inquietudes, compartimos problemas, y nos reunimos a veces para confluir en propósitos comunes. Y traje también otro recorte de revista, donde se hablaba de Proyecto UCI, ¿sí? Algunos habrán escuchado hablar, ¿sí? Promovido por Gabriel Heras, en España, y él dice: muchos profesionales están ahora viviendo terrores nocturnos, pesadillas, ansiedad anticipatoria, miedo a que vuelva la enfermedad de la manera en que vino. Dice: es muy doloroso tener que sustituir a la familia en el último momento para que una persona no fallezca sola, solo para traer alguna experiencia y algún relato. Y Proyecto UCI tiene espacios donde son sostenidos, ¿sí? En su salud mental los profesionales, tanto en forma grupal
como en forma individual, tienen ya una amplia experiencia y sabemos que en los distintos países, instituciones, en los distintos lugares se han desarrollado a lo largo de esta pandemia distintos programas para sostener la salud mental de los profesionales que están asistiendo. Voy a traer solo algunos ejemplos, los que yo tengo más a mi conocimiento o mayor cercanía. Este es uno en el que he participado, el espacio de cuidados para profesionales de la salud de Niracara. Con Sole Cano hemos participado también, ¿sí? Y uno de sus coordinadores ha sido justamente Gonzalo Brito. Era un espacio de hacer comunidad, de compartir con otros, de práctica y de conversar con otros y compartir nuestras experiencias. Aquí en la Argentina, la red de escucha compasiva, acompañar. Sociedad Mindfulness, ¿sí? Que viene prestando un espacio desde el inicio de la pandemia con práctica diaria para compartir en comunidad, también un espacio abierto. Y como este, tantos más, y las distintas instituciones, por otro lado, han generado sus propios programas para poder sostener a sus profesionales. Y traía aquí, ya casi para ir cerrando, las palabras de Macarena Gálvez, también que pertenece a Proyecto UCE, y dice, a veces quizás reprimes y suprimes emociones porque hay que seguir, y cuando por fin paras en el pasillo de camino a casa, en el coche, en la ducha, dice, ese cúmulo de emociones brota sin buscarlo, y las lágrimas y el llanto se hacen presentes. Desahogo temporal tras el que hay que recomponerse, y los tuyos esperan ansiosos tus palabras y tu presencia. A veces no quieres hablar con nadie, solo estar solo, pero no siempre te atreves a decirlo. Dice, la culpa aborta esta necesidad. Luego, durante el supuesto tiempo de descanso, los malos sueños hacen que los temores cobren vida, y a veces el sonido imparable y amenazante de alarmas, a veces tu paciente que fallece, porque no ha llegado a tiempo para atender la crisis. No llegar, dice Macarena. Y dice, todo este abanico emocional es tu día a día, pero no olvides que también se acompaña de un inmenso orgullo por la profesionalidad que ves en tus compañeros, incluidos esos profesionales que han venido de otras especialidades para trabajar a tu lado. Dice, la sensación de equipo, ¿sí? Recién hablábamos de la comunidad, es pegamento para los corazones rotos. Y dice, vive con intensidad la alegría con cada destete, recuperación y alta, y siente la importancia de las pequeñas cosas que ahora son tan grandes. Conectar con el sentido personal, registrar nuestros recursos, registrar nuestra vulnerabilidad y permitirse sostener. Así que bueno, les damos las gracias y vamos a abrir luego el espacio para conversar todos juntos acerca de este tema. Damos espacio ahora a las siguientes ponencias. Gracias. Dejo de compartir. Ahí estamos. Muchas gracias, profesora Montaña y Torres. Ahora damos parte a la profesora Lourdes Ruda, que va a estar haciendo su exposición sobre el cuidado del profesional de la salud mental. Sí, yo soy Lourdes Ruda, trabajo en Lima, en Perú, y pues a raíz de esta iniciativa de querer un poco echar un vistazo de qué era lo que se estaba trabajando, cuál estaba siendo el estado de la salud de los profesionales de la salud en este contexto, veíamos que existía gran peso, como es lógico, en atender al personal de salud y saber qué le está pasando al personal de salud que está en primera línea, básicamente médicos y enfermeros. Pero de hecho quedaba la duda también de qué nos está pasando a nosotros, a los psicólogos. No sé si todos los que estemos aquí seamos psicólogos, pero precisamente de lo que un poco yo me encargué en esta ocasión fue justamente valorar cuál era el estado de salud mental en el personal de salud mental. Pero esto, bueno, no es que por el tiempo, aunque es algo que está ahí en pendiente, haya podido ser expresamente investigado, pero sí, digamos, mi labor fue más de
hacer un recorrido de fuentes, más o menos similar al que me entiendo ha hecho también Rosario, respecto a estudios, en principio era lo que se pretendía de que investigaran este tema. De repente la gran, no sé si debería decir sorpresa, pero el gran hecho es que al hacer esta búsqueda realmente meticulosa, pues no existen propiamente, o por lo menos yo no he accedido a investigaciones que tengan como foco, que nos tengan a nosotros como foco. Sí que nos incluyen eventualmente en los grupos de profesionales de la salud que estamos trabajando en la atención a los pacientes familiares eventualmente en esta situación de COVID, o también a los trabajadores de salud. Y por tanto somos parte pues de estos grandes estudios donde efectivamente, como aquí había seleccionado solo una de las investigaciones en las que sí se nos incluyen, aunque entiendo que Rosario va a presentar muchas más, lo que se evidencia es que la salud mental del personal sí está siendo afectada, ¿no? Hay síntomas, una proporción de personal que está con síntomas entre severos y moderados de depresión, ansiedad, insomnio, distrés. Y no voy a decir que la fatiga por compasión es, digamos, un trastorno, pero sí advierte ya de un nivel de malestar y sobrecarga muy potente, muy poderoso, que no tengo que explicarlo porque se han extendido en ello Normarí y Fernanda. Este está siendo un poco el estado de salud general de los profesionales de la salud. Este estudio en particular solo hace algún señalamiento respecto a enfermeros al analizar las variables sociodemográficas. Todo lo demás que yo he ido encontrando en esta ardua búsqueda, que en cantidad no ha sido demasiados los hallazgos, pero sí el tiempo de búsqueda, demuestra que desde China, digamos, desde los primeros esfuerzos en China por responder al tema de pandemia, han llevado evidentemente por cuestiones de cuidado y de no contagio, a priorizar el que esté en contacto con la población sean básicamente los trabajadores que se les llama de primera línea, incluyendo a los médicos y enfermeros, desaconsejando en la mayor parte de casos que estén, digamos, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales más bien tras bambalinas, por decirlo así, y solo un grupo pequeño de los trabajadores de salud mental estén en el campo propiamente, porque también hay un grupo que está allí. ¿Qué es lo que está implicando esto? Pues que los trabajadores médicos, enfermeros tengan que hacerse cargo de la atención médica y de salud mental, con la consiguiente sobrecarga afectiva, por supuesto, y además la falta de capacitación que tienen, que les resta herramientas para poder responder a esto y por tanto les genera mayor sensación de sobrecarga y mayor sensación de no estar haciendo las cosas suficientemente bien, que es lo que cualquier profesional va a querer. En realidad, las respuestas, aquí algunos otros estudios nos muestran que las respuestas psicológicas en realidad del personal va a ir variando en base a distintas fases y que las reacciones que vamos a ir teniendo los profesionales no va a ir siendo siempre la misma, ¿no? Este es un trabajo de la Sociedad Psicológica Británica, pero además añado esto, muchas de las menciones que se hacen al factor psicológico surgen más de reflexiones, de guías, de escritos que no tienen necesariamente que ver con un reporte de una investigación, ¿no? Digamos, la fuente no es una investigación, sino la sistematización de personas que vienen trabajando en el campo y que intentan ordenarla, pero desde su experiencia. Por tanto, aquí se hace pues esta diferenciación en las distintas fases, la fase preparatoria, activa, de recuperación,
En la primera, la ansiedad anticipatoria va a llevar a que todos intentemos hacer las cosas como planificar, encontrar salidas prontos, hay anticipación de querer hacer las cosas bien, no saber si se va a poder. La fase activa, que es masiva, es donde uno se mete y se zambulle con todo en la situación e intenta resolver. Hay un intento de un trabajo conjunto, pero igual hay mucha propensión a cometer errores también por las tensiones. Comienzan a haber ligeros choques porque no están suficientemente bien delimitadas los roles o la adaptación a esas cosas nuevas, a esas fórmulas nuevas, no están totalmente incorporadas. El exceso de trabajo comienza ya a sentirse, a pesar de que de que el profesional siente que tiene que ser así porque es una urgencia que amerita que sea así y por tanto la vida familiar y por supuesto personal se ve postergada. Hasta que llega esta etapa de mayor riesgo psicológico, que es cuando comenzamos a funcionar en piloto automático sin darnos cuenta incluso que ya estamos yendo contra nosotros mismos, ¿no? Y es aquí donde surge, en primer término, el tema de la fatiga por compasión y luego ya incluso algunos trastornos afectivos. Es evidente que nos encontramos en este momento, en esta fase de desilusión y agotamiento. Luego queremos llegar a esta fase de recuperación, donde también hablaremos de algunos elementos a tener en consideración. Pero sí es preocupante el saber que todo el personal médico y de salud en general ya está agotado. El personal de psicología, en realidad, poco se sabe de él a ciencia cierta, por lo menos yo acá en Perú comencé a contactarme con varias de las personas que han estado insertos en los programas de atención, tanto desde el Estado como a nivel privado de voluntariados, y algunos de ellos incluso ya los programas que iban dirigidos a la población, en algunos casos se han recortado, ¿no? En cantidad de profesionales que continúa en ruta. Sobre todo también en lo que se refiere a los voluntariados. Hay varios voluntariados que terminaron sus atenciones, por ejemplo, hacia junio, y que no han establecido una nueva propuesta de trabajo. Entonces les decía yo que hay una serie de guías que yo encontraba, ¿no? Para atender el bienestar psicológico del personal de salud en general, y luego veremos que sobre lo que es la atención del personal de psicología en particular todavía hay mucho menos, pero sí creo que se puntualizan en esta guía algunas recomendaciones que pueden ser importantes, que tienen que ver con cosas tan básicas pero importantes como el diferenciar, el visibilizar al líder, que hayan buenas estrategias de comunicación, que se cuiden las necesidades físicas, que haya una atención al tema de la conexión humana, asegurar la conexión humana y los métodos de apoyo de pares. Todos sabemos, los que hemos trabajado, los que trabajamos en contextos hospitalarios, que y también esto tiene mucho que ver con cómo estamos sintiendo quienes trabajamos de manera remota las cosas, ¿no? El espacio de encuentro, aunque sea en la misma oficina, y el antes de ir a atender a la población o el después de saber cómo les había ido, estas cosas a veces se están perdiendo en el cotidiano. Y uno ingresa a las reuniones de Zoom, pero muchas veces para la tarea. Y la gente que está en tarea, pues también hay tanto trabajo que ya no hay forma de conversar, ¿no? También es importante normalizar las respuestas psicológicas y no tratar todas como que fueran del mismo nivel de severidad. Ver estrategias de brindar atención psicológica escalonada y implementar atenciones que vayan acordes con políticas públicas o de la organización, ¿no?
cuando hayan vacíos, volver a los valores propios y saber cuidarse. Parece que esto es importante, que es poder discriminar frente a la cantidad de demanda, saber a quién priorizar, ¿no? Entonces, discriminar quienes están pidiendo cuestiones más concretas, más puntuales, a quienes se les puede atender con los recursos psicológicos generales, que no necesariamente tengan que llegar a especialistas, que en sus lugares de desarrollo, de trabajo, o sea, las personas que no necesariamente están tan implicadas puedan ser cubiertas con otros recursos o con información. En un segundo lugar estarán las personas que requieren el soporte o primeros auxilios psicológicos, que serán unas cuantas sesiones de trabajo o unas cuantas comunicaciones puntuales, y luego los que en sí mismos van a requerir la intervención psicológica. Ello lleva a no saturar los servicios y a no saturar a los profesionales. En España se plantea, por ejemplo, que el apoyo psicológico debe priorizarse la atención a los profesionales incluso, porque atendiendo a los profesionales aseguramos que los profesionales estén en mejores condiciones para poder seguir atendiendo a la población. En segundo término, como los psicólogos no estaremos dirigidos necesariamente a los pacientes, tendremos que atender a los familiares y, como les planteaba antes, en las consultas psicológicas, las intervenciones, limitarlas, las atenciones presenciales para pacientes altamente vulnerables y derivar todo el resto a lo que son las teleconsultas. Esto nos trae también una serie de consideraciones éticas que, bueno, la APA, que es especial en generar manuales en relación a todo esto, pues ya tiempo atrás había incluso generado guías para la práctica en telepsicología, y frente a esta situación nos plantea, por ejemplo, que frente a estándares éticos que actúan de manera mucho más dura en otros contextos, y pueden ser tomados de una manera un poco más no vamos a decir blanda, pero con más plasticidad, ¿no? Entonces, este criterio de si uno es especialista o no especialista para atención en crisis o para atención en psicología de la salud, y particularmente en COVID, pues va a ensancharse y va a darse licencia a que los psicólogos, por un tiempo limitado, pues tengan que hacerse cargo incluso de algunos casos que no están en su punto específico de especialización. De hecho, nosotros mismos como grupo FIPOL estamos centrados en psico-oncología y hoy por hoy estamos también viendo temas como asociados a un virus como el COVID. El tema de los problemas y conflictos personales, tener presente pues que estamos todos implicados y que nosotros también somos parte de esto, ¿no? Y que en principio no debiéramos estar atendiendo cuando estamos muy afectados, pero no hay forma de hacerlo de otro modo. Estrategias para el cuidado personal, hay muchas guías, no las voy a desarrollar porque sería mucho, hay guías que tienen que ver más con el cuidado de lo personal, estas recomendaciones de cómo uno debe establecer sus rutinas de alimentación, de sueño, de tiempo libre, de actividad física, otras que tienen más que ver con el modo como uno gesta el trabajo, desde cómo lo organiza, la cantidad de horas, cómo genera un balance entre temáticas más complejas que uno tiene que atender o algunas que pueden ser más de escritorio, y en fin. Entonces, lo que está referido directamente a el psicólogo va hacia la línea de el escucharnos a nosotros mismos. No, digamos, es como si la mayor parte de documentos revisados asumiera que a lo que los psicólogos podemos aspirar es básicamente al autocuidado y que seremos nosotros mismos los que tenemos que cuidar nuestra salud emocional
o ser cuidado a través del encuentro con pares, con nuestros propios compañeros, a través de la supervisión clínica, o también apelar a nuestros espacios de psicoterapia personal, donde un terapeuta ayudará al otro y el otro al otro, y así sucesivamente. Pero respecto al autocuidado, pues se trata de sintonizar con las necesidades propias, escucharse, no esperar que uno ya reventó para recién darse cuenta cuando uno comienza a desregularse. Uno sabe cuando a uno el decaimiento le viene con sueño o con irritabilidad, o cómo la ansiedad te da por el comer, o cómo ahora se está dando los temas también de aumento del consumo de sustancias o de drogas que podría uno asumir que son de uso lícito, pero comenzar a darse en mayor cantidad, ¿no? Entonces es importante hacer un balance entre los logros, recordar las cosas que sí están siendo exitosos, los modos como yo sí puedo estar contribuyendo y no quedarme solo en los aspectos de frustración, en donde el resultado final no fue el más deseado, o donde siento que no puedo tener alcance a muchas cosas que quisiera hacer. Construir significados, descansar, responder al agotamiento y darle espacio, y básicamente también mantener vivos nuestros propios vínculos. Esto será lo que les decía para el después de, que últimamente ya da temor hablar del después de, porque pareciera que falta por lo menos un año, pero sí va a ser importante el reconocimiento, el organizar los aprendizajes, el saber agradecer a quien hay que agradecer, el escuchar cuáles fueron las necesidades, cuáles cosas fueron las que ayudaron y demás. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ruda. Y ahora yo voy a compartir mi presentación, que como bien mencionó la profesora Ruda, se trata sobre la literatura, los estudios que están siendo actualmente presentados en el contexto de COVID. Y para no repetir lo que ya ha sido mencionado por los colegas, y considerando el tiempo, voy a entonces enfocarme en las áreas ¿verdad? que quizás podrían aportar algo no antes mencionado. Y hacer la aclaración que este trabajo de revisión de literatura fue realizado por el psicólogo maestro José Carlos Sánchez del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima, Perú, que hoy no se puede encontrar con nosotros, pero yo voy a estar presentando en sustitución y presentando también la parte que yo trabajé. Como ya bien les dije, mi nombre es Rosario Costas Muñiz, soy psicooncóloga del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que se encuentra en la ciudad de Nueva York, y mi trabajo se enfoca en la atención a pacientes latinos, pacientes con cáncer latinos, e investigación sobre servicios de psicosociales, intervención culturalmente sensibles, y desarrollo de intervenciones y adaptación de intervenciones para la comunidad latina. Estos son mis fuentes de financiamiento, sobre todo las fuentes de financiamiento del hospital. Y entonces un breve resumen sobre la literatura. En términos generales, el licenciado Sánchez hizo una revisión de literatura con un enfoque en los estudios de salud mental y en los estudios de intervenciones. Y debo aclarar también que esto va a ser complementado por una revisión sistemática vivida, y voy a estar dándole un enlace. Esto no es otra cosa más que una revisión sistemática continua que que está presente en una página web donde constantemente el equipo de esta revisión sistemática sigue incluyendo nuevos estudios sobre salud mental durante la pandemia. Y entonces muchos de los estudios el resumen de los estudios que voy a estar presentando proviene de esa página, y les voy a estar ofreciendo el vínculo anteriormente. En resumen, la mayoría de los estudios provienen de China, seguidos por Italia. En términos de salud mental, hubieron 10 revisiones, opiniones, un estudio cualitativo y 16 estudios cuantitativos.
de aquellos estudios que se enfocan principalmente en factores asociados, no necesariamente la prevalencia de problemas de salud mental. Nuevamente, la mayoría son de China y fueron 13 estudios cuantitativos. Rosario, disculpa que te interrumpa, pero no se te están viendo las slides. Oh, gracias por la aclaración. Ahora se pueden observar, ¿cierto? Perfecto. Ahora sí. Como les estaba diciendo, entonces, en términos de intervenciones, hay 11 estudios de intervenciones propuestas. Debo hacer la aclaración, no son realmente estudios, son intervenciones propuestas. Y vamos a estar enfocándonos bastante en ellas. Y también un poco de literatura sobre barreras de uso y acceso a servicios de salud mental por profesionales de la salud. Este estudio no necesariamente, o esta revisión sistemática no es necesariamente del contexto de la pandemia, pero yo creo que es un punto importante que quisiéramos abordar. Esta es la foto de la doctora Lorna Breen, que era la encargada de la sala de emergencia del Hospital Presbiteriano, que se encuentra en Nueva York, en la zona oeste de Nueva York, una de las zonas que fueron más afectadas durante la pandemia durante abril. Y entonces ella, siendo la supervisora de la sala de emergencia, llegó a un punto de agotamiento, y el artículo del New York Times habla sobre su experiencia desde la perspectiva de colegas y familiares, y terminó tomando su propia vida. Parte del artículo del New York Times habla sobre cómo ella hizo comentarios sobre que sentía que ella estaba struggling o desvaneciéndose emocionalmente, y se sentía avergonzada sobre eso, precisamente por un sentido de estoicismo y responsabilidad que ella sentía hacia los pacientes que estaba tratando, y un sentido de desesperanza y desesperación al ver que mucho de lo que estaba trabajando no podía controlar situaciones incontrolables dentro del contexto de sala de emergencia. En términos de salud mental, este estudio cualitativo muy interesante fue con enfermeras chinas, y hubieron 4 temas que surgieron a partir de este estudio. La experiencia psicológica en la etapa temprana de la pandemia se podía describir con problemas de fatiga, incomodidad, desesperación a partir del trabajo de alta intensidad, miedo, ansiedad y, por supuesto, preocupación por pacientes y familiares. Y algunas de las estrategias de ajuste que ellas comentaron fue un ajuste o cambio psicológico cambio psicológico y en la rutina diaria, un sentimiento de altos actos altruistas en el contexto de trabajo, una sensación de apoyo de equipo, nos ayudaban a ajustarse, y una reestructuración cognitiva, flexibilidad cognitiva sobre lo que estaba pasando. Fueron las principales estrategias de ajuste. Bien, comentaron sobre el crecimiento personal en el trabajo bajo presión, que incluía un aumento de afecto y gratitud hacia los otros, hacia los colegas, desarrollo de responsabilidad profesional y un espacio de autorreflexión. Es interesante que en este estudio destaca bastante que las emociones positivas y negativas coexistían simultáneamente en esta muestra de enfermeras, lo cual es muy interesante. Reconocer ese reconocimiento de que estas emociones están coexistiendo. Nuevamente, de la literatura general sobre salud mental, sabemos que los niveles de depresión y ansiedad son mayores en muestras profesionales comparados a las muestras de comunidad y población general, y a las normas usuales de las escalas. En los estudios, viéndolos en su totalidad, los niveles de depresión fluctuaron entre un 19 a un 50%. A un 50% vemos que hasta la mitad de los profesionales de la salud pueden estar teniendo problemas clínicos de depresión. Ansiedad, nuevamente un 13 a un 54%, similar en términos de la presencia. En términos de ansiedad, sabemos que hay diferentes factores asociados o conceptos relacionados a ansiedad, que puede ser trauma, postraumático, puede ser alto estrés o desórdenes de estrés o ansiedad.
Hay otras preocupaciones también relacionadas a la salud mental, la preocupación por contraer o contagiar. En profesionales especializados vemos que de un 70 a un 85% tienen este tipo de preocupaciones, por ejemplo los oncólogos. En términos de problemas de insomnio, de problemas de sueño, vemos que la prevalencia puede ser bastante, ¿verdad? Variable, en un 8% en profesionales de la salud de Italia, pero un 62% en profesionales de la salud en general. Y en profesionales de la salud en alta exposición a muestras, a pacientes con posibilidad de COVID, un tercio reportaba problemas de insomnio. Vemos que también algunos profesionales, como lo mencioné anteriormente la doctora Torres, pensaban en renunciar. Un 8% de profesionales de la salud en China, en esta encuesta en China. Y otras preocupaciones, un estudio de oncólogos en Canadá, otras preocupaciones de menor frecuencia incluyen preocupaciones relacionadas al aislamiento social, el cuidado de los niños y preocupación financiera. Uno de estos estudios preguntó al personal de salud cuáles pueden ser refuerzos o booster, como se le dice en inglés, de moral. Y el personal escribió, la mitad del personal escribió que comida y bebida donada puede ser un refuerzo a la moral. Casi la mitad hablaron sobre apreciación de pacientes y del público en general. Y una tercera parte comentó sobre noticias positivas sobre profesionales de la salud y presencia de subsidios para aquellos médicos que enfermaban. En términos generales, los factores asociados, vemos que la mayor parte de la literatura se enfoca en dos factores, que es el género y la edad. Y vemos cómo el género femenino ha sido vinculado con la presencia de malestar y síntomas psicológicos, principalmente en estudios provenientes de China, o casi todos estos estudios que han abordado este tema han sido provenientes de China. Y en muchas ocasiones también las muestras pueden ser variables, pueden incluir profesionales en general o pueden incluir profesionales de enfermería. También vemos que la edad, ser muy joven o mayor, especialmente ser mayor, está vinculado con mayor problemas de salud mental. Y otros factores son cercanías a zonas de alta prevalencia, tener una sospecha de diagnóstico, profesionales que están trabajando ya sea en diagnóstico directo o en cuidado y tratamiento de pacientes con COVID. El trabajar en un hospital general versus que normalmente probablemente tiene mayor cantidad de pacientes, ya sea diagnosticado o con probabilidad del diagnóstico comparado a algún hospital especializado que quizás no tiene tan alto volumen de pacientes con la condición. Enfermeros o enfermeras comparadas con doctores, tener un colega que haya fallecido por el diagnóstico de COVID. En un estudio señaló que el estar desempleado, este estudio fue con oftalmólogos. Sí, con oftalmólogo, el estar desempleado, estar buscando trabajo, estar asociado a altos niveles de ansiedad y depresión. La baja educación en el contexto profesional médico y el estar ofreciendo trabajo o estar practicando en una área rural comparado con una área urbana. La ansiedad también estaba vinculado o aumentaba durante las rotaciones en donde había responsabilidad de discernimiento o de screening de presencia de síntomas de COVID y también estaba más presente en periodos de cuarentena o aislamiento. En un estudio interesante con una muestra de oncólogos de Canadá, ellos comentaron sobre cómo el manejo de pacientes de cáncer se había visto afectado. Un 82% de ellos adoptaron telemedicina para practicar y hubo un cese de reclutamiento para ensayos clínicos reportado por poco más de la mitad, lo cual es bien indicativo porque sabemos que a veces cuando los tratamientos de rutina ya no están funcionando, este tipo de pacientes, si ya el tratamiento de rutina no funciona, normalmente es recomendado por un ensayo clínico en mayor proporción. Así que vemos cómo, ¿verdad? Incluso el tratamiento puede ser afectado durante la época de la pandemia.
Los 3 factores más importantes para la toma de decisiones de tratamiento, de seguimiento de tratamiento, fueron la prognosis del cáncer y el beneficio anticipado de tratamiento, el riesgo de toxicidad por tratamiento durante la restricción de acceso a la clínica. Esto se refiere a si se le está ofreciendo un tratamiento altamente con riesgo de toxicidades durante las épocas donde se esperaba que hubiera una mayor densidad o volumen de pacientes de COVID. Ese fue un factor a considerar. Y también el riesgo del paciente de contraer el coronavirus. Algunas de las intervenciones, y esto quisiera dedicarle un poco más de tiempo, es las intervenciones que han sido desarrolladas para profesionales de la salud. Nuevamente, este viene de la revisión sistemática, es más la revisión que hizo el profesor Sánchez. En esta revisión sistemática viviente se han encontrado 53 ensayos clínicos, pero 11 de estos era específicamente para personal médico. Ninguna de estas intervenciones ha sido implementada aún. Pero vemos, en términos de la descripción de estas intervenciones, hubieron 3 propuestas, ¿verdad?, sobre estudios que utilizaban el modelo de cognitivo-conductual. Había una sobre la terapia de reconocimiento del cuerpo, una de sesiones de consejería por 10 días, una utilizando terapia narrativa, otra utilizando técnicas de libertad emocional. Y vemos otras propuestas de intervenciones, 4, que no necesariamente son intervenciones de atención psicológica como normalmente nosotros la conceptualizamos. Había una propuesta sobre un video de relajación para profesionales de la salud. Había otra propuesta sobre adiestramiento de apoyo de pares para proveer educación, navegación de recursos y monitoreo. Había otra propuesta del desarrollo de una aplicación móvil para el teléfono, para la tablet, con un componente psicoeducativo. Y había otra propuesta de un paquete psicoeducativo, educacional, con material para promover la flexibilidad psicológica y disminuir el síndrome de quemazón. Así que vemos que hay varias alternativas de cuidados psicológicos, alternativas siendo propuestas. Interesantemente, había una de apoyo de pares para proveer educación, pero me llama la atención que parte de lo que hemos estado comentando es que al haber un menor acceso a profesionales de la salud mental, quizás la atención a profesionales médicos y profesionales de la salud es todavía más pertinente porque ellos son los que están trabajando en primera línea. Y me parece interesante que no hay ninguna propuesta donde haya la doble meta de ayudarlos con sus problemas de salud mental, pero también ayudarlos a adquirir destrezas para trabajar o para atender, abordar de una mejor manera la contención emocional de pacientes. En términos de barreras de uso de servicios de salud mental, esto es dentro del contexto de COVID, esto fue una revisión sistemática anterior, pero es la única que he encontrado que menciona barreras sobre el uso o acceso de servicios de salud mental en profesionales médicos. Y esta revisión encontró 4 artículos que presentan barreras a 2 niveles, las barreras de nivel individual y las barreras estructurales. Las barreras de nivel individual incluyen minimizar la condición o la necesidad de salud mental, rehusar buscar ayuda o tomar parte en programas de autocuidado, promover la cultura del estoicismo entre los profesionales médicos y el estigma sobre enfermedad mental. Y hacen una aclaración, ¿verdad?, que a pesar de que este estigma puede ser experimentado personalmente, también el admitir el tener una situación o un problema, una necesidad emocional, puede tener consecuencias nefastas para profesionales de la salud, como perder la licencia, privilegios en hospitales, e incluso consecuencias de avance profesional. Hay que tenerlo en consideración. Algunas de las barreras estructurales es la falta de apoyo formal por parte de las instituciones para el bienestar emocional, el tener pobre acceso a consejería o a estos programas, la falta de, si existen programas de bienestar emocional, la falta de promoción de estos programas y de apoyo a estos programas, y también puede incluir costos de tratamiento. Porque sabemos que en algunas instituciones puede haber un costo por el acceder a estos servicios o estos programas de bienestar.
También existe una falta de investigación absoluta de programas que han sido demostrados efectivos para mejorar la salud mental de profesionales médicos. Esta fue una de las conclusiones de algunas de estas revisiones sistemáticas. Recomendaciones por parte de la literatura encontrada. A manera de síntesis de todo de la literatura que he estado revisando, vemos que hay 4 recomendaciones para, desde el nivel más bien institucional, para apoyar la salud mental de profesionales, no más bien desde el nivel del profesional de la salud mental, pero desde el nivel de institucional. Y entendemos que las instituciones donde trabajamos deben, número 1, proveer recursos para mantener y mejorar la salud mental de los profesionales en los cuales trabajan en estas instituciones. Mantener una comunicación abierta durante la pandemia sobre decisiones, etcétera, pero también comunicación sobre los recursos que se ofrecen a los profesionales de la salud. Se debe mantener monitoreo sobre el bienestar o la quemazón o las necesidades de los profesionales de la salud mental. Y también al nivel de liderato, cada uno de los líderes, desde el alta jerarquía hasta los supervisores, deben mantener o cultivar un estilo de apoyo a los profesionales para que los profesionales puedan sentirse cómodos viendo a los supervisores, a los líderes de la institución, para atraer ya sea los problemas que haya o también para desarrollar programas que realmente atiendan las necesidades de estos profesionales. Así que las recomendaciones son a 4 niveles. Y la literatura también, sobre todo viniendo de China e Italia, han hecho estas recomendaciones sobre estos 4 grupos de trabajo que deben haber a nivel institucionales. El primer grupo de trabajo es el grupo de trabajo general de respuesta psicológica, que incluye más bien a los administradores, personal que tiene que ver con marketing y la prensa, para diseminar información sobre las estrategias y las acciones que está tomando la institución para promover el cuidado de salud mental de los profesionales de la salud, pero también de los pacientes que atienden. Entonces, diseminar más bien información, diseminar los programas, apoyar estos programas en términos generales. El segundo se refiere a los líderes de los departamentos de psiquiatría, psicología, que son los que están desarrollando los planes de trabajo y desarrollando las recomendaciones clínicas sobre atención en estos momentos. Un ejemplo de esto es el trabajo que hizo la licenciada Montaña y la licenciada Cano en Chile, donde desarrollaron estas guías para los profesionales de la salud, para, ¿verdad?, mejorar y apoyar la salud mental y el bienestar de los profesionales. Entonces, es más bien el liderato tiene que enfocarse también no solamente en la atención directa, sino también en desarrollar las guías, las propuestas, los programas para atender las necesidades de los profesionales de la salud. El tercer grupo está conformado de los que atienden directamente, ¿verdad? Y estos vemos, que la profesora Ruda hablaba que estaban en el pico, los que hacen intervención psicológica directa, y ellos deben proveer atención psicológica, atención en crisis, atenciones de first aid, de primeros auxilios psicológicos, monitoreo, identificación, evaluación, establecer comunicación interprofesional, etc. Y entonces están la atención para los profesionales de la salud esenciales de primera línea, los que están, como quien dice, en el hospital, promover el autocuidado entre pares, promover el monitoreo, promover el apoyo entre pares, y sobre todo la intervención psicológica en contextos de crisis, el adiestramiento para poder atender estas situaciones. Estos son los 4 niveles de atención psicológica a nivel sistémica que se están proponiendo, y vemos que también hacen recomendaciones sobre instrumentos de discernimiento y sobre posibles intervenciones para atender la salud mental. Muchísimas gracias a todos mis colegas por esta participación, y sin más, entonces abrimos
el piso para preguntas, para comentarios, para observaciones. Y si quieren hacer recomendaciones, les pedimos que entonces comenten en el chat y podemos entonces desbloquear y prender los micrófonos. ¿Alguna pregunta, observación, comentario? Carlos Silva acaba de subir la mano. Okay. Todos somos co-hosts, so podemos prender los micrófonos. Yo creo que hasta ya, yo creo que tiene. Ya tiene el micrófono abierto. Ahora sí. Ahí. Hola a todos, hola Rosario. Hola. Perdón por haber entrado un poco más tarde, pero en esta era de superposición de Zooms es un poco difícil. Casualmente acabo de participar de un Zoom sobre las guías que confeccionamos de screening de cáncer de pulmón. ¿Y en qué está relacionado eso con esto? En que una de las cosas que uno nota, al final vos mostraste las herramientas de screening, pero una de las cosas que uno nota es que en el aspecto de proteger a los pacientes del burnout hemos ido atrás. Es decir, hemos llegado cuando ya los cerebros estaban quemados. Y eso es una de las cosas que por ahí deberíamos aprender. O sea, el mejor guardavidas no es aquel que entra a sacar mucha gente al mar, sino el que menos gente entra a sacar porque previno que se metiera, digamos. Y en realidad tenemos este problema que nos encontramos ya quemados. Algunas actitudes se ha podido tomar desde el lado médico. No me quiero adelantar a cuando vamos a hablar, creo que en noviembre, no me acuerdo cuánto. Pero hemos tomado del lado médico, por ejemplo, conformando 3 grupos de atención para que no se quemara el de la atención primaria. Está el de atención primaria que está viendo al paciente. Después hemos formado grupos de triage que están en el estilo de la Universidad de Pittsburgh, digamos, grupos de triage que están detrás de los de primera atención. Entonces, de primera atención, hemos durante 3 meses trabajado en confeccionar scores que están ya listos desde hace 3 meses antes de que la situación se desborde, de lo cual no estamos demasiado lejos. Y en realidad con eso hemos logrado que el primer nivel de atención haga un chequeo y diga, bueno, este paciente califica para ir a terapia o no califica para ir a terapia. Después hay un grupo de triage y están turnados por día, son grupos de 3, así las decisiones son definitivas y pues son impares para que puedan decidir, y que no conocen al paciente, entonces protegen al de primera atención. Y sobre eso encima, si no se ponen de acuerdo el médico de primera atención o el médico de cabecera y el grupo de triage, existe un tercer nivel que se llama Comité de Consulta Clínica, todo derivado del Comité de Bioética, el cual está formado por 3 personas también, para que no pueda haber empate en la decisión y su decisión es inapelable. Desafortunadamente uno de los 3 soy yo, pero bueno, eso de encima lo tuve que agradecer por la elección, pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, todo esto es preparado para prevenir una parte del burnout, que es la parte de la toma de decisiones, que no es menor. O sea, si se hubiera llegado antes con la doctora que era jefa de terapia intensiva del Presbyterian, digamos, probablemente uno no hubiera llegado a esa situación. Entonces, ¿no te parece, Rosario, que la aplicación de herramientas que puedan detectar los estresores tempranos? O sea, yo apenas supe que empezaba la cuarentena, dividí a mi equipo en 2 grupos, 2 semanas cada uno en su casa, digamos, para no quedarnos sin médicos, para que pudieran, y tenía, ¿no?, negadores, y del otro lado tenía panicosos, y en el medio unos pocos normales, y hubo que hacer un liderazgo de contención de toda esa gente, pero no teníamos herramientas. Fernanda estuvo trabajando un montón en esas herramientas realmente, lamento haberme perdido la charla de ella y la charla de nuestra colega peruana, pero nos faltó eso, ¿no? Nos faltó el reflejo para llegar antes, me parece. Y concuerdo con usted, doctor Silva, y yo creo que esto es parte de lo que se está elaborando en estas recomendaciones. O sea, cuando hablamos del modelo de contención psicológica, no solamente podemos hablar del psicólogo haciendo atención psicológica, se necesita el trabajo interdisciplinario de administradores, liderato del hospital, unas respuestas de equipos de atención psicológica, psiquiátrica, y una integración y como usted bien dice, la planificación previa para prevenir
que estas cosas se desborden. Entonces, quizás si hubiera habido una respuesta en el presbiteriano, por ejemplo, de mayor monitoreo, de monitoreo entre pares, de mayor comunicación entre supervisión, de destigmatizar la salud mental y enfrentar estas expectativas de estoicismo profesional, o estas expectativas de ser héroe, quizás eso se hubiera podido abordar, no sé si prevenir, pero se hubiera podido abordar. Se hubieran identificado algunas señales de auxilio en su momento. Entonces, yo creo que es importante reconocer de que la atención psicológica no se da en aislamiento. Es necesario, y la atención psiquiátrica, la atención de salud mental, es necesario la incorporación de modelos interdisciplinarios del equipo de liderato, de los líderes institucionales, administradores, etcétera, para precisamente pensar esto y poder quizás hacer prevención, como usted dice, que no tenga que estar rescatándose a muchísima gente, sino que los recursos profesionales sean utilizados de manera más suficiente, efectiva. Perdón, Rosario, por ejemplo, he visto el terror de disponer como herramienta psicológica de un teléfono y decir a los profesionales, bueno, si usted se siente mal, llámenos al teléfono. Bueno, desde la horca lo llamo si quiere, o sea, la realidad es que no es eso, o sea, cuando uno detecta que está mal, ya está quemado. Sí. No pude presentarlo, pero encontré un estudio interesante que hicieron en China, hicieron entrevistas cualitativas con los profesionales y les preguntaron, bueno, ¿qué tipo de atención les ayudaría a ustedes? Y una de las cosas que ellos comentaron fueron espacios físicos de descanso, donde no hubiera interrupciones. Y entonces hicieron eso en un hospital de Wuhan y incluyeron a un psicólogo que hacía rondas y simplemente ellos sabían que estaba allí disponible para hablar, para dialogar, para tener sesiones ahí cuando la necesidad apremia. No necesariamente que ellos tuvieran que tomar el teléfono para pedir los servicios. Me parece un interesante modelo de atención. Sí, yo quería, hola, ¿me Sí, escuchan? doctora Castro, sí. Yo quería aprovechar, ¿verdad? Que están hablando de este tema. Primero quería felicitar al panel por las excelentes presentaciones que hicieron, muy interesante el tema. Y obviamente, ¿verdad? Muy pertinente y a tono con lo que estamos viviendo y trabajando. Y quería entonces aprovechar esta conversación, ¿verdad? La parte de servicios a los profesionales de la salud. Rosario, hablaste en uno de los slides que una de las barreras para el uso y la implementación de servicios, de estos servicios en profesional, que incluía profesionales de la salud, era el estigma a los servicios de salud mental. Y yo creo que esto es bien importante porque quizás se puede aplicar ahora, ¿verdad? También en este contexto, pero se aplica a todos los contextos y yo creo que esto es un problema, yo diría que uno de los de raíz, por lo cual quizás limita el uso de los servicios de salud mental y un poco, ¿verdad? También esto ocurre con pacientes también, ¿no? Especialmente cuando tienen condiciones de salud. Y quizás yo creo que parte de lo que nosotros tendríamos que también atender es ese estigma, ¿no? Me pregunto si, por ejemplo, quizás parte de ese estigma que no solamente se puede dar a nivel profesional de la salud de la persona que esté solicitando los servicios, puede ser hasta institucional, ¿no? Porque yo creo que hay diferentes niveles de verdad el estigma donde pues no, creo que no debo obtener estos servicios porque eso es para personas que realmente pues quizás tienen unas condiciones psiquiátricas mucho más severas. Pues quizás no es tan importante o puedo esperar, digamos, ¿verdad?, a recibir estos servicios porque en este momento yo lo puedo manejar porque yo no estoy en este grupo de pacientes de salud mental que tienen una condición no solamente crónica, pero severa. Por lo tanto, como yo no me relaciono con este grupo, pues yo puedo entonces manejar ¿verdad?, esta situación. Cuando realmente, ¿verdad?, estamos hablando de que estos servicios de salud mental no solamente tienen que darse dentro de un contexto de prevención terciaria, que es cuando ya tienes los síntomas y cuando ya tienes entonces el trastorno, puede ser primaria o secundaria. O sea, primaria, como estaba muy bien mencionando el doctor Silva, antes, ¿verdad?, de que ocurriera todo esto, por ejemplo, de la pandemia, pues entonces cómo podemos educar
¿verdad? Ofrecer estrategias a los profesionales de la salud para que entonces cuando enfrenten esta situación puedan aplicarlas, o cuando ya está comenzando y estamos insertados en ¿verdad? En este escenario, pues entonces aplicar las estrategias para prevenir y que luego se conviertan en un trastorno de salud mental que nos puede dar a todos. Así que yo creo que es un poco, ¿verdad?, esta parte del estigma, y yo creo que también si nosotros lo vemos dentro del marco de salud pública, ¿no?, y de estos tipos niveles de prevención, salud mental en general, ¿verdad? Yo creo que entonces podrían aminorar el estigma de nuestros servicios, los servicios que ofrecemos. Y yo creo que el abordaje de que bienestar y salud mental es para todos. Todos debemos buscar salud mental, todos debemos tratar de promover conductas de autocuidado, todos necesitamos cuidarnos y a medida que sea necesario, en el momento que sea necesario, buscar mayor nivel o mayor intensidad de cuidado, como lo haríamos con la salud física. Quisiera añadir algo, Rosario. Sí, realmente nos damos cuenta nosotros también, parte de la Organización de la Salud Mundial no menciona la ayuda psicológica durante la pandemia. Entonces empezamos desde la casa y sigue el estigma, ¿no? Creo que fue un problema muy grande que ocurrió desde el inicio. Pero también antes de continuar con esto, quería darles gracias a todos ustedes porque lo que exponieron hoy, inclusive a mí trabajando aquí con los pacientes de COVID, me causó mucha emoción. Y empecé a identificar cosas que obviamente yo ya sabía que me está pasando, ¿no? Una parte, ahorita estoy mucho mejor, pero en el momento que estábamos viendo más pacientes, me sentí muy involucrada a un extremo de que estaba pasando casi todos los días en la unidad del COVID, preocupándome por las enfermeras, que realmente aquí, por lo menos en este centro, fueron enfermeras que eran voluntarias a trabajar con pacientes porque la unidad del COVID estaba muy aislada. Y en un centro de cáncer es obviamente muy diferente y se ve menos número de pacientes que todavía estamos teniendo con COVID en comparación de hospitales generales como lo que muchos de ustedes trabajan. Pero una de las cosas que me di cuenta yo era el sobreenvolvimiento con el personal y tratando como de mantener como psiquiatra ahí a los trabajadores sociales que estaban manteniendo una relación con los pacientes por medio de tableta, a las enfermeras que estaban en los cuartos. Entonces lo que yo me di cuenta es que en ese momento yo dije, bueno, la vida de ellas, de las enfermeras, no es menos importante que la mía. Así que yo empecé a ver pacientes adentro. Y a través de estar manejando esa situación, ese tratamiento con los pacientes, que estábamos viendo muchos pacientes con el delirio y todo, y manejándolo con muchos psicotrópicos, con muchos antipsicóticos. Terminé perdiendo muchos pacientes, pero a la misma vez me di cuenta de que estaba como protegiendo muchos pacientes latinos que no se podían, o sea, como tratando de remover barreras del lenguaje y de la traducción con estos pacientes. Estaba llegando a mi casa con aquel miedo de infectar a mis hijos y a mi esposo, que es también anestesiólogo, entonces él estaba en el otro extremo, y con miedo de darle infección a todo el mundo. Entonces, ese no era el miedo de que a mí me adhiera, sino que me entró como una cuestión de la protección hacia las personas que no se podían proteger, que eran las enfermeras y las personas de limpieza. Había una persona de limpieza que era la única que estaba limpiando en la unidad porque mucha gente no quería hacerlo, entonces era más voluntario. Y en las noches, e inclusive hasta ahora, casi no duermo bien, cosa que yo nunca tuve un problema de sueño. Pero eso le quería decir, de qué manera que ustedes están exponiendo, me empezaron a como remover muchas cositas de que estaba yo sintiendo hasta hace un mes o menos de un mes. Entonces le quiero agradecer por todo lo que hablaron hoy. Gracias, Xiomara. Yo creo que parte del autocuidado son estos espacios. Uh-huh. Pero aún así también estaba haciendo todas las cosas de los cuidados que ustedes dicen, no, que estaban sugiriendo. Mantuve eso,
Pero yo creo que un momento de que estás tan involucrada y tan emocionalmente desgastada, aunque tengas ese espacio, aunque trates de estar meditando, o sea, yo estaba caminando, haciendo hiking 6 millas 4 veces a la semana con mi esposo. Aún con todo eso, yo venía a caer aquí a cuestión de que necesitaba estar aquí. Entonces es como una reacción en el momento de crisis, que estás ahí metida y no te das ni cuenta. O sea, el saber cuando te estás quemando es algo que nosotros lo hemos manejado en psiconcología, ¿no? Y aún así siempre fallamos. Pero cuando estás en el momento, lo pones a un lado y no quieres ni siquiera ver esos señales porque viene la adrenalina y es la que gana al final. No es, vos sabes muy bien de que estás pensando que tenés que cuidarte, que tenés que comer, que tenés que lavar la ropa, meterte al baño antes de ver a tu familia, todas esas cosas. Pero en el momento cuando ves que es mundialmente esto y que mucha gente está peor que nosotros. A mí me pasó la culpabilidad de haberme venido de Nueva York. Una gran culpabilidad de ver de que todo el mundo, o sea, está trabajando en Nueva York y un montón de mis colegas están enfermándose y están muriendo, ¿no? Pero, sin embargo, lo que pude hacer yo, dije, bueno, por lo menos estoy aquí, pero me voy a sobreenvolver porque siento que no estoy haciendo suficiente. Y eso es algo que yo estuve muy consciente de eso. Gracias por compartir, Xiomara. La colega Marilyn Toledo también quería compartir. ¿Tiene el micrófono abierto? Sí, hola, ¿cómo están? Gracias, diciendo que ya me aperturaron el micro. Justo yo iba por ese lado. Primero, agradecerles por las presentaciones, a todas un gran abrazo, con algunas volvernos a ver por pantalla. Xiomara, justo yo iba a preguntar y un poco visibilizar esta situación. Gracias por compartir esa experiencia tan personal, que en una de las diapositivas era tener estos espacios que nos vinculan afectivamente, pero con honestidad, sin esa necesidad de sobrecargarnos o sobreexigirnos, porque la sociedad nos pone en un rótulo que aparentemente tenemos que cumplir. Y yo veía a todos los que están con las cámaras encendidas, y si nos vemos un poquito, estamos en casa, o algunos estarán en su oficina, y tú estás con la bata. Y esas diferencias son las que tenemos que remarcar. El hecho que no es lo mismo estar en casa, hacer teleconsulta, o cuando sí, yo ya estoy desde el mes pasado asistiendo a la clínica, pero es un día. Mis compañeros van todos los días. Entonces, que es totalmente diferente, y ahí es donde de repente quería preguntarles, porque yo también lo he visto. O sea, cuando el doctor Silva decía, qué fácil es decir, pues llámenos, aquí estoy, ¿no? Pero sí, estoy aquí, estoy en mi casa, estoy con la bata, pero la bata de dormir de repente, no la bata de trabajo. Pero entonces, es necesario tener esa persona que está afuera, ¿no? Para mantenernos. Exacto, pero el compañero que está en la UCI, que está con el EPP y que está todo cubierto, a veces resiente también esa necesidad, sí, me quiere ayudar, pero desde esa posición, pero no sabe realmente cómo estoy aquí. Entonces hay que mirar respetuosamente, pero yo sí creo más bien en llamarlos, obviamente pidiendo la autorización de los jefes de servicio, de las instituciones que puedan hacer la preocupación, o sea, de las jerárquicamente, que los jefes, por ejemplo, de enfermería, de los departamentos de medicina, les puedan decir a ellos que se les va a llamar en sus tiempos libres. ¿Por qué? Porque no todos los hospitales, por ejemplo, están con atención de algunas especialidades, porque se ha limitado, porque los pisos han pasado a ser pisos COVID. Entonces, a mí lo que me ha pasado es eso. Yo he podido hacer charlas virtuales con enfermeras y ha sido para mí enriquecedor. No he podido trabajar a través del teléfono con pacientes COVID o con personal, pero sigo sintiendo que es insuficiente. Entonces, creo que no solamente decir aquí estoy, sino de repente presentarnos y decirle, sí, que nos escuche y que nos sienta, y que de alguna forma estamos acompañándolos, no presencialmente como quisiéramos, porque la situación es totalmente diferente, pero visibilizar eso, que a todos nos choca, que nos duele, que nuestros compañeros a veces fallezcan, y no hemos podido acompañarlos como hubiéramos deseado, que nos ha pasado creo que la mayoría. Entonces, yo iba por ese lado, ¿no? Quizás que los problemas... Quería añadir una cosa que es muy pequeña, porque yo sé que Vicky quiere hablar. Les voy a compartir un pequeño caso. Fue un paciente que se nos estaba muriendo en la unidad.
Y era una paciente que por el cáncer avanzado, aparte había agarrado el COVID, teníamos que hablar con la familia. Entonces yo estaba la trabajadora social hablando con la familia virtual, ¿no? Y yo me fui directamente al lugar del COVID, donde estaba la unidad del COVID. Y solo habían como 8 enfermeras ahí y un intensivista, que era un hospitalista que se ha encargado, están rotando cada semana. Entonces yo llegué allí y realmente no tenía mucha conexión con la paciente porque la paciente había estado entubada. Pero lo mejor que yo pude, que pude experimentar allí fue el estar presente para mi compañero, o sea, el médico y las enfermeras, que solo una enfermera empezó con lágrimas y todo el mundo en ese cuarto empezó a llorar. Inclusive la doctora que estaba hablando con la familia se atacó en llanto y yo tuve que agarrar el teléfono. Entonces, el momento que yo estuve allí, gracias a Dios, estuve en el momento que era adecuado. Y al terminar la conversación, la doctora me pedía disculpas por haber perdido la compostura. Pero todas las enfermeras habían estado con mucha compostura y todas se perdieron y empezaron a llorar, ¿no? Entonces, lo que yo le dije es, bueno, yo estoy aquí y estamos aquí y cualquier cosa que ustedes necesiten, sepan que yo estoy aquí. Entonces, como que yo me nombré la psiquiatra del COVID Union y especialmente de los pacientes latinos. Y lo que me dijeron ella no era el hecho de que era una psiquiatra que estaba ahí, era el hecho de que lo humano, de que la pude abrazar y que pudimos estar allí y oramos todos juntas, ¿no? Entonces te digo, a veces tal vez la institución no te va a dar permiso que llegues. Pero yo le dije a mi otra psiquiatra, vayan y estén chequeando, aunque no tengan pacientes allí, métanse sin miedo y solo tráiganles unas tonteras como donas o cualquier cosa, y para que ellas se sienten que son más validadas y más, o sea, agradecidas por el personal, no necesariamente por la institución, porque la institución hace lo que tiene que hacer y es muy independiente a lo que nosotros podemos hacer como en la salud. Vicky, ya tienes el micrófono también abierto. Yo le quería hacer una pregunta a Carlos Silva, él me conoce, me presento, yo soy Vicky de la Fundación Donde Quiero Estar, no soy psicóloga, y hasta hace marzo lo que hacíamos era arte y reflexología en 23 hospitales públicos, y me sentía muy cómoda, con mucho bienestar haciendo esa labor. Pero desde que empezó este COVID, fuimos creando este programa de contención emocional para pacientes, familiares, equipo de salud, y ahora niños. Como a mí se murió un hijo mío de cáncer, estoy sintiendo como que estoy empezando despacito a sentir este desgaste o esta fatiga, pero me parece que no tengo fatiga. Pero la pregunta para Carlos es, vos dijiste recién que cuando uno piensa que tiene burnout es porque ya lo tiene. ¿No puede haber una sensación previa, Carlos? ¿No puedo estar sintiendo que me está por llegar este cansancio? Carlos, enciende el micro. Lo tiene que... Perdón, lo que pasa es que cuando canto me ponen el micrófono habitualmente, entonces. Decía Vicky, un placer de verte de vuelta. Vale señalar que nuestros exalumnos de la carrera del curso superior de psico-oncología están como voluntarios en la fundación de Vicky rotando. Para nosotros eso es muy importante. En realidad son las licenciadas las que tienen mucho más poder de decirte cuáles son los puntos de inicio, pero no, el burnout no llega de golpe. Quédate tranquila. Uno dice, yo quise decir cuando uno empieza a tener los síntomas ya tiene el burnout. Quise decir que ya está empezando, pero esos síntomas son justamente los que tienen que llamar a la atención y sobre todo detectarlos en el equipo de uno, para decir, bueno, creo que acá está pasando algo. Después del creo que acá está pasando algo, es el momento en el cual uno se lo pasa a los especialistas en eso, que son todos los que hablaron hoy, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno lleva muchos años en esto, ha sufrido burnout algunas veces, entonces personalmente. Entonces es como el aura de la convulsión. Uno ya dice, empiezo a tener estos signos, no, me empiezo a enojar con los pacientes, no tengo ganas de atenderlos. Hay una serie de tips que uno aprende lamentablemente en la calle y ahora sabe cuáles son, digamos, y los he estudiado.
Uno puede detectarlo, y puede detectarlo en el equipo de uno, en realidad. Pero tenemos un gran problema, y ya lo ha señalado Rose perfectamente, y es el problema de la psicofobia, ¿no? O sea, hay entre los médicos una marcada psicofobia, en las instituciones también. Entonces les cuesta reconocer la importancia de la detección temprana de esto. Incluso los puedes correr por derecha, decirles para la productividad económica de la institución, y los corriste por derecha. O sea, si vos tenés toda gente quemada, la productividad y la calidad de la atención va a bajar y los corres por ese lado. Pero desde nuestro punto de vista, tiene que ver con lo mejor que le podemos dar a nuestros pacientes. Hoy hablaba Rose de altruismo. En realidad el gran problema es que al principio lo que tenés es un montón de empatía y tenés al final empatía congelada, ¿no? Y escape empático. Y no precisamente altruismo. Perdón, ¿lo dije mal? No, te voy a reírte, pensé que lo había hecho mal. Por ahí lo dije mal. Pero hay eso, ¿no? Hay una huida de eso y no hay altruismo, que el altruismo es la empatía llevada a la acción, básicamente. Y eso es lo que de repente ustedes me están escuchando hablar a mí. ¿Ustedes creen que todos los médicos hablan como yo? No, yo soy un trastornado de la especialidad médica. O sea, tengo otra visión que va a ser. Pero me parece muy importante como líder, en mi caso en particular, como Key Opinion Leader, aportar esto. O sea, ¿no? Aportar la importancia de detectar la fragilidad, pero no solo la fragilidad del paciente, sino la fragilidad de los profesionales de la salud para asistirlo. Y los que nos ponen en este rol, que a mí me llaman líder, emprendedora social, abanderada solidaria, héroe del pueblo, ¿cómo yo no voy a trabajar ahora, que es cuanto más el país nos está necesitando, ¿no? ¿Cómo me tomo una licencia? ¿Qué culpa, no? No, ¿sabes qué, Vicky? Ups, sos un ser humano. Ups, ¿qué problema? Pero qué difícil que es. Acordate cuando nos conocimos que yo fui a una reunión con muletas recién operadas una semana de los ligamentos, ¿no? Qué difícil para estas personalidades. Con dolor ir a una reunión. Mucha terapia. Bueno, todos los lunes hago análisis, 1 hora. Quédate tranquilo. No nos queremos quedar quietos, así que nos pasa mucho y más. Pero gracias a todos. Lo que estamos haciendo. La colega Sol. ¿Qué quieres hacer? Hola, muchas gracias por todo lo que han compartido, me nutre mucho, me siento muy acompañada también. Solo quería tomar algunas ideas que se han ido enriqueciendo a partir de todo lo que han mostrado. En lo personal me gustaría como profundizar en dos aspectos. Uno como profesional de la salud, yo trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer de Chile como psicooncóloga y en docencia también, y lo primero, en lo personal fue muy importante contactar con Fernanda, trabajamos bien cerquita, para poder pensar juntas en la infografía, pero más que eso, desde lo profesional fue como una primera red de apoyo, es como decir, esto está siendo muy fuerte, esto fue en marzo, abril, y qué rico sentir que no estoy sola en esto. Esto fue como lo primero que me dio como un temple profesional de animarme y motivarme, y construimos, en lo personal, junto con la psiquiatra que hicimos dupla, hicimos el proyecto que se llamaba Kit de Emergencia para los Profesionales de Salud, y este kit contemplaba en una primera fase estas infografías donde era autocuidado para profesionales y luego pacientes. La segunda fase fueron durante 2 meses, estuvimos dando webinar una vez a la semana, somos 800 funcionarios en el hospital, donde nos conectábamos 1 hora y quien quisiera, era libre, se sumaba y estuvo centrado en temas de autocuidado, duelo, manejo de estrés. Durante 2 meses estuvimos dando estos webinars con prácticas, mindfulness al final de cada sesión, herramientas prácticas en realidad, ese era como el enfoque. Luego de esos 2 meses, conseguí apoyo con una colega donde se nos ocurrió, y aquí es donde quería, como a propósito de la pregunta de Vicky también, nos basamos mucho en el modelo de primera respuesta del Center Schwartz, que hacen cuidados compasivos en salud, que plantea, tomamos lo más simple, que plantea una escala como de 4 colores, digamos, donde yo voy desde el verde al rojo y voy
percibiendo en mí cuáles son mis graduales estados donde ya voy a quemarme, por decirlo así. Y esto no es un continuo que es como lineal, sino que lo voy comprendiendo como un proceso a lo cual yo puedo volver al verde continuamente. Me estoy sintiendo más cerca al naranjo, ¿qué hago para volver al verde? No es que tú vayas directo al abismo, ¿no? Entonces eso dio como una sensación de puedo hacer cosas, y por cada color, entre comillas, lo hicimos muy simple, muy práctico, ir dando herramientas también sencillas para poder volver. Entre esos, en la tercera fase, lo que hicimos fue grabar audios de 5 minutos que llamamos pausas para tu día, pausas de 5 minutos en la mañana, al mediodía y en la noche, antes de dormir, donde las enviamos al WhatsApp de todos los funcionarios para que la tuvieran a su disposición. Pausas en tu trabajo, pausas en tu casa, pausas para estrés, resiliencia clínica, tiene que ver un poco con la práctica y el autocuidado. Y la última fase que me pareció súper enriquecedora, tomando lo que decía también Xiomara, es que abrimos foros, lo llamamos foros compasivos, donde se conectaba quien quería compartir su día o su experiencia difícil, enfermeros, técnicos, o incluso personal administrativo, y se conectaban y compartían lo difícil, y muchas veces se emocionaban hasta las lágrimas, como un espacio abierto. No era psicoterapia, no era psicoeducación, no, era un espacio donde estaba liderado, no era una catarsis tampoco que no estaba orientada, pero sí un espacio cuidadoso donde tú podías decir aquello que estaba siendo difícil. Eso terminó hace poquito, hace como un mes. Creo que eso fue muy enriquecedor, pero fue muy gradual y fue un trabajo continuo. Ellos reportaron como que era difícil conectarse a los webinars, por ejemplo, que eso no fue siempre útil para ellos, pero quedaba colgado, por ejemplo. Lo que sí les ayudó fueron las pausas y este espacio de contención. Bueno, y para cerrar, no sé, por si alguien se motiva, quiere hacer algo, podemos ayudar, apoyar, dar ideas, como mantener esta red de apoyo, que creo que es fundamental no sentirte solo en este trabajo. Y lo último, en lo personal, también así con el corazón abierto que Xiomara comentó y lo valoro mucho, en lo personal para mí significó volver a tomar terapia, hacer soporte emocional a otros, volver a tomar mi propia terapia, volver a muchas veces tener que la meditación no era suficiente, en eso lo comparto totalmente, volver a concentrar mucho más, que esto no tuviera un impacto en mi salud y en mi familia. Realmente es cierto que estamos desde la casa, pero eso no implica que no tenga un impacto también muchas veces muy potente ser soporte. Así que muchas gracias por estar aquí también, y por la invitación que Fer siempre está invitándome a todo a lo que nos puede enriquecer como una red de apoyo. Gracias. Gracias, Sol, por compartir. De verdad que ha sido, yo creo que en estos espacios de compañerismo son definitivamente, para mí, son espacios de autoayuda. y los busco y me hacen falta, y yo creo que como equipo también los queremos seguir promoviendo, porque son espacios donde, ¿verdad?, nos centramos, por lo menos hay un abordaje y nos podemos centrar y apoyar mutuamente. ¿Alguien más quiere compartir? Respetando que muchos de los colegas se tienen que estar yendo para sus días y sus agendas cargadas. ¿Puedo añadir algo más? Estaba pensando cuando preguntaba a Vicky al doctor Carlos Silva de cuáles son los síntomas o las señales de burnout. Yo me acuerdo una vez, después de los 3 meses de estar empezando como psiquiatra en Sloan Kettering, me le acerqué a William Breitbart y le dije, yo creo que me estoy quemando ya. Entonces me queda viendo William y me dice, es que vos tenías que haber puesto atención antes de todo esto. Y realmente yo las señales las tenía yo. Las señales las tenía de que, y la manera en que lo veo ahora es como una bujía, ¿no? Una luz, cuando empieza a hacer el flick. Cuando empieza a hacer esas cositas,
yo ya estoy consciente de que empiezo con dolor debajo de aquí de la mandíbula, cuando ya empiezo con tensión o siento como que, no que voy a llorar, pero tengo algo en la garganta, ya es tarde. Entonces yo me empecé a chequear que cada 3 meses llegaba un momento en que yo necesitaba o correr más o hacer otras cosas. Entonces a los 2 meses empiezo a estar más consciente de mis cambios físicos. Le estoy hablando pre-COVID, porque COVID es otro fenómeno, ¿no? Entonces, eso le quería decir, de que realmente ya a los 3 meses ya era demasiado tarde y solamente tenía 2 síntomas entonces. Aquí la colega Flor de María del Perú quiere comentar. Flor, creo que ya te abrí el micrófono. Sí, gracias Rosario. Bueno, un placer saludarlos. Quería hacer algunos comentarios. Yo soy la coordinadora del Servicio de Psicología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Me pareció muy importante lo que comentaron. También quería hacer presente que nosotros en el INEN estamos trabajando también con la pausa activa saludable, que lo hacemos todos los días en los diferentes horarios, trabajamos con el personal, de alguna manera lo que comentaba la doctora Xiomara también, ¿no? O sea, que no haya ese desgaste, que no nos quememos, ¿no? Porque a veces sucede que sí, nosotros trabajamos y no nos damos cuenta que nos estamos quemando. Entonces, sí tenemos ese trabajo a diario. Nosotros vamos presencial, tenemos todo un equipo de psicólogos, el cual estamos yendo presencial y también a través de la teleorientación, la comunicación que tenemos, o sea, bueno, todo el personal, tanto el que va presencial como el que no, para tratar de cuidar al personal y también cuidarnos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? El cuidado de nosotros mismos, el cuidado de nuestro personal y mantenernos bien, pues, ¿no? De alguna manera, para poder continuar. Sobre todo en estos momentos bastante difíciles, ¿no? Que tenemos mucho personal contagiado también, ¿no? Y les damos el soporte a nivel del INEN y luego también lo hacemos a nivel personal. Yo creo que es básico que nosotros trabajemos porque igual, les comento algo, ¿no? Hay personal que tuvieron COVID, la pasaron súper mal y el tener que regresar y el tener que enfrentarse con los pacientes que tenemos, porque tenemos un área COVID también en el INEN. Entonces, imagínense, está en el tratamiento, en el proceso que nosotros estamos orientando al personal y tener que enfrentar porque tienen que entrar a la sala COVID. Tratamos de coordinar también para que ese paciente, ese personal, cuidarlo. A veces es inevitable y bueno, siempre estamos ahí dándole el soporte. La verdad es una situación bastante fuerte, bastante difícil, pero sí por lo menos estamos tratando de cuidar, ¿no? al personal. Gracias por compartir. ¿Algún otro compartir? ¿Algún otro comentario de la audiencia? Sabiendo que ya estamos a 1:48, pasados del tiempo. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, les agradecemos muchísimo la participación de toda la audiencia y como saben, seguiremos desarrollando estas propuestas, estas iniciativas de presentaciones, paneles, conversatorios, para seguir apoyándonos, aprendiendo y haciendo trabajo colaborativo. Y sin más, les deseo un buen fin de semana y les deseo resiliencia y autocuidado. Perdón, Rosario. Sí. Saludarlos y agradecer y mencionar que aquí acaba de poner Loida, enseñarlo en el chat, un link donde pueden hacer el registro
digo, para poder tener el registro de la participación hoy. Yo creo que es forma también de ir haciendo comunidad y saber quiénes estamos participando. Claro que sí. Y Y también quisiera comentarles que vamos entonces a tratar de parte de los recursos de los que hablamos en la presentación, subirlos a la página web para que puedan tener acceso a ellos, ya sean los recursos de investigación, pero también de autocuidado, de programas, etcétera. Entonces, damos seguimiento, me conecto contigo, Fernanda, y con los demás ponentes para ver los recursos y las fuentes, y entonces empezarlas a subir a la página www.fipol.info. Yo también, antes de terminar, agradecer a todos. Realmente yo también, igual que dice Rosario, siento que estas situaciones son, digamos, disparadores para ordenar nuestro pensamiento, pero también para generar lazos de cercanía entre profesionales que son muy valiosos. Decía yo a raíz del autocuidado, que en el caso de los psicólogos muchas veces somos nosotros con mucha fuerza cuidándonos a nosotros mismos. Escuchar ideas, la creatividad de varias de las ideas que plantean, y el saber que más de uno sentimos cosas parecidas y que estrategias, que tanto cuando nos estamos cayendo como cuando estamos queriendo reaccionar para hacer planteamientos, pues nada, estamos en lo mismo. Gracias por ello. Gracias. Que tengan buen fin de semana. Saludos, que estén muy bien. Vale. Chao. Chao, chao.